Seguimos en contacto y a esta hora vamos a conversar con José Manuel Alejos Mejías, presidente de Fedecámaras, organismo cúpula del empresariado acá en la región, y nos trae los resultados de la encuesta económica, o al menos los más importantes hallazgos, porque obviamente el estudio es bastante completo, de la encuesta económica del primer trimestre de Fedecámaras Lara. Muy buenos días y bienvenido, José Manuel. Gracias, José Luis. Bueno, para nosotros es un placer nuevamente estar aquí, además en la ocasión, como te dije la última vez que estuvimos, de presentar los resultados de ese primer boletín que corresponde al primer trimestre de un trabajo que se hizo en conjunto con el Decanato de Ciencias Económicas Empresariales de la UCLA y del Colegio de Economistas del Estado Lara, y que quiero resaltar además que es el primer estudio. Siempre tenemos información estadística de la región que nos dan desde Caracas o nos dan organismos de afuera. Creo que aquí marcamos un hito en el hecho de que sea el primer instrumento que generamos en la región para información de nuestras empresas. Así es. Si dice primero, quiere decir que la idea es continuar, hacer no solo una fotografía, sino ir construyendo una película, ¿no? Es correcto. La idea de esto es, de hecho ya estamos levantando la información correspondiente al segundo trimestre y prácticamente como estamos ya en las postrimerías del tercer trimestre, prácticamente vamos a tener, digamos, dos boletines uno tras otro. Lo importante de esto es ir levantando esa información para que, como dices, tengamos esa película y logremos hilvanar de qué va la complejidad económica de nuestra región. Tener un mapa de complejidad económica donde están, o sea, el instrumento es mejorable. De hecho, en el formulario de encuesta del segundo trimestre hay unas preguntas que no estaban en el primero, y creo que incluso va incrementándose la participación de empresas que participaron con respecto al primer trimestre. Y si hay algo resaltante ahí es que las empresas, sobre todo, independientemente de la situación económica y de los contratiempos, por lo menos al momento, a esa fotografía del primer trimestre, las empresas que participaron en la muestra estaban en disposición de invertir, estaban en disposición de hacer, a pesar de dificultades que tienen, que se visualizan ahí como el poco acceso a financiamiento, o el tema de la presión tributaria, o la misma situación de servicios públicos que manifestaron como uno de los problemas más importantes en ese primer trimestre del año. Bien, tenemos por allí, Oscar, la posibilidad de ir compartiendo algunas de las imágenes. Ahí está, boletín informativo, encuesta económica, primer trimestre de 2024. Salen, por supuesto, los créditos respectivos y ya comenzamos a ver algunas láminas. Mira, ahí, de hecho, en esa lámina, si te fijas, ahí hay, digamos, todo lo que conforma. Hay una primera parte que es sobre el perfil empresarial de las empresas, luego de la descripción del sector económico, porque hicimos una clasificación según el clasificador industrial internacional, de forma de que esta película nos sirva a futuro, incluso para cometer proyectos de carácter internacional. El tema de cómo van las empresas con la logística de entrada a nivel de materia prima y de insumos necesarios para prestar para su producción, para la producción de sus bienes y servicios, los temas de producción, lo que es publicidad y mercadeo, lo que es temas de ventas, luego lo que es inversión y financiamiento, y luego las perspectivas que tenían las empresas en ese momento para el segundo trimestre del año. Y bueno, la afiliación gremial, que también es importante para nosotros conocer cuántas empresas. De hecho, ahí prácticamente el 29-30% de las empresas que participaron no están afiliadas a ningún gremio. Entonces, para nosotros también nos da un detalle importante. Bueno, aquí vemos que desde el año 90 hasta el año 2009, esos 20 años, digamos, prácticamente más de la mitad de las empresas se formaron a partir de ahí, y si ves del 89 hacia atrás, son pocas, menos del 20%, 18% de las empresas que se conformaron. O sea, a partir del 90, digamos que la muestra nos da esa, si la pasan, fíjate que esto es un dato interesante. El 85% de las empresas dice tener menos de 20 empleados, que estamos diciendo que en Lara tenemos empresas que son medianas y pequeñas, o empresas de hecho pequeñas,
quizás negocios familiares, quizás negocios que también se han venido a menos con el tema de la crisis económica. Eso puede tener varias lecturas, pero lo importante es que tenemos eso. Y emplean mayormente personal profesional, personal administrativo, técnico y obrero también, pero bastante hincapié. O sea, al final el sector empresarial de la región confía en los profesionales. Luego, la nómina ha aumentado en 55% y se ha mantenido en el 21% de las empresas que participaron. Esto con respecto al trimestre anterior, que era el octubre-diciembre del 2023. Y la rotación, el personal que tuvo mayor rotación fue el personal obrero, que tuvo una rotación del 19%. Fíjate que ninguno es 41, o sea, podemos hablar de un nivel de estabilidad en las empresas, o sea, o te mantienes, por más que seas pequeña, mantienes tu plantilla en más del 40% de ella. Y bueno, quisimos evaluar si se está manejando el tema de trabajo a distancia, el tema de trabajo remoto. Fíjate que estamos hablando ya, el 48% de las empresas de alguna forma utiliza lo que es el trabajo a distancia. Vamos a pasar a esta, que esta es donde participaron las empresas. Aquí vemos el 21% de las empresas pertenecen prácticamente al sector comercio, luego a agricultura, y cuando los vemos agregados, que debe estar en la lámina siguiente, vamos a tener que prácticamente cuando tú agregas todo el sector comercial, mucho más del 50% de las empresas pertenecen al sector terciario de la economía. Si nos pasan la lámina, ahí está la otra. Ajá, el 58% pertenecen al sector terciario de la economía. No es algo nuevo para el Estado Lara, pero recordemos que tenemos también una industria importante que le daba servicio a la industria petrolera, que dependía también de las industrias básicas de Guayana, y obviamente un sector primario que está consolidado, pero que también viene golpeado. Recordemos que, por ejemplo, en el Valle de Quíbor tenemos alrededor de 20.000 hectáreas y tenemos una porción muy pequeña de ellas cultivadas en este momento. Ahí tenemos esa lámina interesante. ¿Cómo ha sido el acceso a la adquisición de materia prima? Sí, fíjate que reportan, más del 60% reporta que ha sido algo difícil o bastante difícil. Y habrá que ver cada quien desde su perspectiva. Yo creo que lo importante de estos datos, José Luis, es que a nosotros pasamos de tener una percepción de nuestro círculo cercano o de la impresión personal que podamos tener, a ver una data consolidada que nos dice cosas que a lo mejor nosotros no vemos en ese momento o que no percibimos en ese momento. La lámina esta que tenemos a continuación es de dónde procede esa materia prima. Sí, fíjate que compartimos, el Estado Lara comparte con la importación, porque el 29% viene del Estado Lara y el 29% viene de material importado. Somos todavía un Estado importador, porque además en otra lámina vamos a ver que solo el 8% de los productos se exportan. Y aquí tenemos, bueno, quisimos también medir el tema de los desperdicios, que se hacen con esos desperdicios. Fíjate que la mayoría los desecha, los reutiliza, los vende y los obsequia. Hay un porcentaje importante de esa economía circular. Y bueno, la rotación de inventario se había mantenido y en el 27% de las empresas, y en el 27% también había aumentado. Luego la compra de materia prima había aumentado, o sea, había una expectativa de incrementar la producción que se corresponde de hecho con otra pregunta que hay más adelante. Fíjate, a nivel de producción, el volumen de producción respecto al trimestre anterior aumentó en 1/3 de las empresas y se mantuvo en el 24% de ellas. La distribución, que era lo que te comentaba, va un 8% exportación y el 48% va hacia el Estado Lara. Pero de ese 92%, bueno, tenemos unos retos interesantes ahí con el tema de favorecer la exportación. Obviamente entran otros elementos en juego, como claro, el tipo de cambio y una serie de cosas. La rotación de inventario había aumentado en 22% y se mantuvo para el 24%.
solo un 24%, que si tú lo desagregas completo y le quitas a la gente que no rota inventario de producto final, entonces son empresas que prestan servicios, entonces tienes que es prácticamente un tercio de ellas. Esto es importante, mira, el 75% de las empresas tiene una capacidad operativa respecto a su 100% instalado de prácticamente entre 20, es más, vamos a ponértelo al revés, si quitamos las que están sobre el 61%, solo el 25% tienen una capacidad operativa ocupada del 100% sobre el 60%. O sea, hay una oportunidad de crecimiento ahí, esto también, la reducción del mercado, hay múltiples factores que inciden en esta situación. Y fíjate que la capacidad operativa respecto al año anterior había aumentado en 28% y se mantuvo en el 41%. O sea, al final hay un esfuerzo del sector privado para mantener la actividad productiva ahí. A nivel de publicidad y mercadeo, la imagen, casi todas las empresas tienen imagen corporativa, pero solo un 60%, que nos dice la lámina siguiente, tiene registro de marca. Entonces creo que es importante para las empresas considerar el tema de registro de marca para evitar perder esos esfuerzos que hacen a nivel de mercadeo. Si pasan, aquí la interacción del mercadeo viene más de un tercio a través de redes sociales y casi un 30% a nivel de asistencia telefónica directa. Las redes sociales se ve como toman un rol protagónico en este sentido y han cobrado bastante relevancia. Y el porcentaje que las empresas destinan en publicidad, estamos hablando del 61%, destinan menos del 10% de sus ingresos al tema publicitario, del 10 al 20, un 27%, y hay un pequeño grupo de empresas del 6% que no invierte en publicidad. Bueno, esto es, quisimos evaluar en qué monedas el empresario venezolano utiliza y prácticamente es bolívares y dólares, es donde se utilizan, y los otros son medios de pago. A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, el tema del punto de venta no lo utilizaran prácticamente más del 60, casi el 60% de las empresas. Puede verse también en la forma, a lo mejor hay industrias que no utilizan punto de venta, pues no tienen un... Pero cuando contrastas eso contra el 58% de las empresas en el sector comercial, entonces ves que ahí a lo mejor ese sector tendría que hacer un trabajo importante ahí. Y bueno, los costos totales, y esto es algo importante también de preocupación, habían aumentado, o los empresarios consideraban que habían aumentado en más del 70% de los casos. En cuanto a inversión a financiamiento, solo el 15% manifestó que había tenido acceso a préstamos bancarios, a financiamientos bancarios. Casi un 80% no. Casi un 80% no. Y luego viene el financiamiento a través del flujo de caja. 76% de las empresas, más de las 3/4 partes, no tuvo acceso a ese financiamiento. Quienes tuvieron acceso a financiamiento lo destinaron 1/4 parte a capital de trabajo, luego a mantenimiento de los activos y a la maquinaria de equipo, sistemas existentes, y vemos cómo al final prácticamente todo se va, ese flujo de caja, quienes tienen la oportunidad de financiarse con su propio flujo de caja, entonces lo destinan directamente a capital de trabajo. Y aquí lo que te comentaba la anterior. La anterior, Oscar. Ajá. La anterior era las dificultades, pedimos que mencionaran 3 dificultades con las que se enfrentaba la empresa. Uno de ellos eran los servicios públicos, que era lo que más mencionaban, los impuestos municipales, luego está el acceso al financiamiento con un 15% y luego están los impuestos nacionales con un 13%, amén de otros temas. Pero ahí hay un tema importante. Nosotros el 26 vamos a traer al comité gerencial, viene el presidente Dancelli, e invitamos, falta que me debe confirmar, el presidente de la Asociación Bancaria, Pedro Pacheco, de forma de que abordemos desde el sector privado de qué forma podemos darle a las empresas o podemos generar las condiciones
para el acceso a financiamiento, que creo que es uno de los puntos importantes que está en nuestras manos poder En esta lámina abordamos resolver. el tema de las expectativas, ¿no? Sí, el volumen de ventas, fíjate que más de la mitad de las empresas estimaban que iba a aumentar para el segundo trimestre el volumen de ventas y que 30% iban a mantener más o menos su proporción de ventas en función. Y eso refleja un esfuerzo importante de lo que se está haciendo desde el sector privado. Siguiente lámina, Oscar. Y los costos, y esto sigue habiendo una expectativa de que los costos se seguirán incrementando. Al segundo trimestre los empresarios están... La percepción es de un 82%. ¿No? Sí, el 82% de las empresas participantes estimaban eso. Pero, a pesar de eso, casi 3/4 partes consideraban invertir en el segundo trimestre en su empresa, en su negocio. Y bueno, iban a invertir en inventarios, la mayoría, en capacitación, cosa importantísima, el tema de la capacitación, luego está en actualización tecnológica, capital de trabajo, maquinaria y edificaciones, estructuras y mantenimiento de activos. O sea, pero vemos que el tema de la capacitación es algo resaltante ahí. Y consideraban que el 40% se mantendría. Fíjate que no hay menciones de disminución de personal. Sí. La gente dice, o me mantengo un 40%, un 60% o incremento un 40% para el segundo trimestre. Y bueno, luego la afiliación gremial, la mayoría está afiliada a la Cámara de Comercio, otra minoría importante no está afiliada a ninguna cámara, y luego viene la Cámara Industrial, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Turismo, CAPMIL, ANCO. Y bueno, yo creo que, como te decía, esto es un trabajo que pasamos rasante ahí. Esa lámina que estaba antes del final, Oscar, interesante, porque ahí están los... No, esta no, las conclusiones. Las apreciaciones finales, sí. Esa. Sí, bueno, yo te puedo dar las mías, más allá de las que diga el estudio. Yo creo que, vuelvo y te repito, hay algo interesantísimo, que es que tenemos por primera vez un estudio hecho aquí. O sea, Fede Cámaras Lara no es una encuestadora, pero sí, digamos que tiene el acceso a ese universo de empresas, y quisimos hacer esto como parte de un proyecto más ambicioso que busca generar una unidad estadística que le dé y que fomente la producción en el Estado y, por qué no, en la región centro-occidental. Yo creo que esta alianza con el Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA, quiero además felicitar públicamente a las profesoras María Giovanna Betti y Concheta Espósito y a Ricardo Barragán, que es un estudiante de Economía, que hicieron un trabajo formidable, no solo en la recopilación a través del instrumento que diseñamos y que corregimos para eso, pero sino también además en la elaboración de este boletín. Y como te decía, yo creo que ahorita el primero siempre cuesta un poco más. Ahorita estamos recabando la información del segundo trimestre, con todo lo que ocurrió en el país el segundo y el tercer trimestre, hacer esa valoración y evaluar cómo va ese libro o esa película, como dices tú, va a estar bastante interesante, haciendo el comparativo de, bueno, qué se esperaba, qué ocurrió, y cómo impactó lo que ocurrió. Y cómo impactó ahí, es correcto. Así es. Bueno, gracias, José Manuel Alejo Mejías, gracias, presidente de Fede Cámaras Lara, por estar con nosotros. Mucho éxito en todos estos instrumentos que además se están implementando, que sirven como herramientas, como soporte para el trabajo gremial que ustedes encabezan, y además va profesionalizando también el mismo, porque ya no es la parte empírica, ahora hay argumentos sólidos con rigurosidad científica que se obtienen para ir diagnosticando la situación en la región, ¿no? Mucho éxito. Muchísimas gracias, José. Gracias al presidente de Fede Cámaras Lara, José Manuel Alejo. Así estamos llegando a las 8 en punto de la mañana, al final de esta emisión de En Contacto. Será esta mañana cuando, a partir de las 6:30, Dios mediante, estaremos de nuevo con todos ustedes en contacto.